Hola, mi nombre es Rubén Aguíñiga y te doy la mejor de las bienvenidas a este episodio de podcast llamado De Líder a Líder, donde hablaremos de atajos, astucias y actitudes que todo buen líder merece conocer. No te lo pierdas. Si alimentas el estómago de una persona durante todo un día, tendrás su atención durante todo ese día. Pero si alimentas su ego durante todo un día, tendrás su atención por siempre. Hey líderes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente en este episodio de la primera temporada de su podcast De Líder a Líder, donde como ya sabes, mi nombre es Rubén Aguíñiga y te acompaño durante pocos pero muy valiosos minutos a que hablemos de algunos atajos, astucias y actitudes que todo buen líder y toda buen líder merecen conocer. Así es de que, pues el día de hoy no puedo estar más contento porque además de que me encanta grabar estos episodios para ti y lo hago con muchísimo cariño, también estaremos abordando uno de los temas que me parecen más apasionantes y más interesantes que desde el liderazgo sean considerados, y es el tema del ego. El tema del ego lo escuchamos todo el tiempo en todas las pláticas con nuestros amigos, compañeros, colegas, donde pues, ¿quién no ha escuchado una frase tipo: esta persona tiene el ego muy elevado, o por estar trepado en mi ego perdí ciertas oportunidades, o el ego se apoderó de mí y tomé malas decisiones, etcétera? Ese tipo de frases, de comentarios son cotidianos, y el tema del ego por ende también lo es, pero sería muy bueno que a lo largo de los siguientes minutos, como te decía, empecemos a entender un poco mejor cómo es que el ego pudiera abordarse desde diferentes visiones. Y finalmente, la misión que tengo contigo el día de hoy es que te quedes con algunos tips que te ayuden para gestionar a tu favor el ego, que pueda ser una fortaleza para el desarrollo de tu liderazgo, y que finalmente cuentes una historia feliz de haber reconocido la parte del ego después de haberlo entendido y después de haberlo gestionado. Y bueno, como ya sabes, me gusta entrar en materia siempre definiendo a nivel lingüístico de lo que estamos hablando en cada uno de los episodios. Y el día de hoy te voy a decir una de las sorpresas más grandes que las personas encuentran o nos encontramos cuando empezamos a hablar del ego. Evidentemente, si tú estudias o estudiaste filosofía, psicología, antropología, alguna cuestión relacionada con la lingüística, pues dominas a profundidad desde tu materia que ego es equivalente a yo. Es decir, el concepto del yo, más allá de lo que en su momento se haya dicho desde el psicoanálisis, proviene lingüísticamente del vocablo ego. Este vocablo, obviamente, pues también proviene de un latín antiguo que se pronunciaba o se enunciaba, mejor dicho, fonéticamente, y se escuchaba io. Esa pronunciación se fue transformando durante el tiempo y se convirtió en yo. Entonces, de ahí es que proviene el concepto de yo, o el vocablo yo, que ahora en castellano utilizamos, pero pues tiene un origen, digamos, latín, del latín antiguo. Esa es la primera cápsula de definición que te voy a dejar el día de hoy, porque seguramente pues te servirá para poder comprender cómo es que el ego tiene un espectro de ambigüedad que nos cuesta mucho trabajo definir, pero que tiene una relación directa con el concepto del yo. Entonces, para terminar pronto, ego es equivalente a yo, con algunas acepciones diferentes, pero el día de hoy lo vamos a abordar como un concepto propio. Y además de esa definición, como ya te decía, pues hay definiciones lingüísticas, hay definiciones antropológicas, hay definiciones filosóficas, pero todas ellas merecen un propio capítulo, cada una de ellas, y el día de hoy pues no estoy en posibilidad de ofrecerte esa. Tendríamos que hacer un audiolibro prácticamente en el capítulo de hoy, y no estamos en esa actitud. El día de hoy vamos a irnos muy certeros a los conceptos más básicos y más importantes del tema del ego y su relación con el liderazgo. Y bueno, yéndonos un poco más fuera de los libros, el ego, seguramente te ha pasado que estás tomando alguna decisión,
o estás formando parte de algún equipo, o tienes alguna actividad, tarea o misión encomendada, y a veces no te surge esa voluntad inherente de realizarla, o te sientes desmotivada o desmotivado, o sencillamente a veces te sientes incómoda o incómodo porque no te gusta lo que estás desempeñando, desarrollando o decidiendo. Y muchas de esas veces, como lo hemos escuchado ya a veces hasta el cansancio, el ego está en la fórmula que te hace o que te invita o que te lleva a tomar cierto tipo de decisiones. Entonces, antes de que entremos en el tema ya más práctico y dinámico del ego y el liderazgo, te voy a decir también que como a mí me gusta, y te lo he dicho desde el episodio número 1, abordar el aspecto filosófico de los conceptos desde el estoicismo propone o dice que el ego es una de las principales sombras que llega a nublar a las personas durante sus decisiones, y evidentemente está compuesto el concepto del ego para los estoicos como algo que conlleva ansiedad, conlleva miedo, es un reflejo de todas estas cosas que no son tan positivas a veces, pero que son parte de nosotros como seres humanos. Hay un estoico moderno que también es muy reconocido por sus aportaciones filosóficas al estudio del lenguaje, que se llamó Ludwig Wittgenstein, perdón, y él, Ludwig Wittgenstein, decía que su máxima aspiración era que nada le ocurriera. Es decir, que su ego le permitiera comprender todo lo que llegaba a su vida como una experiencia que le sirviera de algo, que le dejara algún valor y que él se hiciera cargo de esa retroalimentación que darle a la vida. Decía Wittgenstein que nada le ocurría, que lo que llegaba a su vida era para mostrarle algo y se llevaba un aprendizaje de eso que llegaba a su vida, ¿no? Esto es una actitud estoica. Evidentemente, pues entre más las personas llegan a tener un dominio de sus emociones y de su inteligencia emocional, por llamarle así, pues también tienen mayor posibilidad de tomar este tipo de determinaciones y esta actitud. Pero bueno, la verdad es que somos seres humanos y estamos inmersos en una dinámica pues donde es muy complicado y retador poder asumir una postura como la que nos proponía el buen Wittgenstein. Pero volviendo al tema y abordándolo desde otras aristas de análisis, hay una postura que se desprende del psicoanálisis, o en este tipo de estudios de la psicología que tienen que ver con el desarrollo psicosocial de las personas, donde se establecen algunas ideas importantes. Por ejemplo, decía un psicólogo llamado Erik Erikson en su momento, que es uno de los reconocidos y contrastantes ahí de la psicología de Sigmund Freud también. Él decía que el ego es de suma importancia. El ego como mecanismo de autodeterminación y de creación de autoestima en una persona. Y que también es importante que el ego nos permita operar independientemente para no estar pidiendo siempre algún tipo de verificación de que estamos haciendo lo correcto, etcétera, etcétera. Además, también él decía que el ego puede ser un agente muy poderoso para que las personas se vayan adaptando a situaciones nuevas. Y eso es importante, considéralo, porque, pues bueno, esta es una teoría de este psicólogo llamado Erik Erikson que te vengo comentando, pero tiene sentido en el aspecto psicológico, porque hay muchas cosas que incluso a veces terminamos haciendo por ego. No sé si te viene alguna a la cabeza ahora, pero algunas de ellas terminan siendo logros después, o cosas que recordamos con alegría o con satisfacción, y algunas terminan siendo todo lo contrario, pero hasta este punto no estamos abordando esos límites. Estamos platicando, o te estoy compartiendo cómo es que Erikson definía que el ego puede llegar a ser positivo. Y algo importante también que decirte es que este psicólogo abordaba el aspecto del ego desde 8 etapas que se identificaban, que evidentemente no te voy a definir a detalle, pero la más importante y la que quisiera decirte, si tú tienes ahora mismo hijos o tienes niños en casa o niñas en casa,
Pues es que el ego se forma en las primeras etapas del desarrollo de un ser humano. Es donde los niños, las niñas van recibiendo de su entorno esa seguridad, esa certeza que alimenta un ego que se va formando, y ese ego es el punto integrador de todas esas emociones que no tendrían sentido si no hubiera una parte donde ellos estuvieran en el medio de todo, donde ellos fueran el centro del universo. Entonces todo cobra sentido. Es por eso que el ego no es estrictamente malo, digamos, más bien es necesario, pero lo que sí es necesario también es poder gestionarlo desde pequeños e ir creciendo con esta conciencia. Entonces, Erikson decía que hay 8 etapas en el desarrollo psicosocial de una persona. En la primera etapa, que es hasta el año y medio aproximadamente, las personas estamos ganando confianza y estamos luchando contra la desconfianza que nos provee nuestro entorno. Aquí es donde el ego empieza a cobrar un importante rol, porque si nosotros recibimos del entorno algunos estímulos que alimentan esa autoconfianza, pues vamos a dejar la desconfianza de lado y vamos a tener niños seguros en casa, o a lo mejor tú te identificas con esto cuando piensas en ti. Si tú tienes una autoestima que es distinto pues al ego, pero tú tienes una autopercepción positiva y de mucha posibilidad, pues probablemente es porque durante tu etapa más temprana de desarrollo se te consideró para que estuvieras alimentando esa confianza frecuentemente a través de juegos, a través de palabras, a través de actividades que tienen esta finalidad. Hay una etapa que viene después, que es del año y medio a los 3, que es donde se trabaja en la autonomía y en la vergüenza o la duda de las personitas, de los niños, de las niñas, y el ego empieza también a perfilarse un poco mejor, empieza a tener un peso específico en la personalidad de los niños y de las niñas, entonces es donde se empieza a desarrollar esta autoconciencia, donde es, yo soy, yo estoy, yo puedo, yo tengo, yo formo parte de, y empieza a sentir ese control sobre su propio cuerpo, y a veces esa desconfianza de no tener control sobre sus propias emociones, sobre su propia humanidad propiamente, pues. En la etapa número 3, que es de los 3 a los 5 años, se empieza a confrontar la iniciativa contra la culpa, es decir, esta autonomía que las personitas, los niños, las niñas, tienen para poder lograr algún tipo de objetivo, para poder planear alguna actividad, para poder desarrollarse física e intelectualmente, y también para poder relacionarse un poco con los demás niños o las demás niñas. Y aquí es donde muchas de las veces cobra un rol muy importante cómo es que los padres reaccionan a los estímulos que los hijos van atendiendo desde sus emociones. Por ejemplo, si aquí un padre comienza a limitar las manifestaciones de libertad de una niña o de un niño, evidentemente pues pudiera traer repercusiones en su configuración de ego para un futuro. Y bueno, después viene una etapa que se llama laboriosidad contra inferioridad. Y ahí es donde en esa etapa ya se van transformando todos esos deseos de jugar y de tener caprichos nada más para poder tener actividades más productivas. Esta etapa es de los 6 a los 12 años y es cuando el trabajo en equipo, la posibilidad de trabajar en equipo entre los niños empieza a formarse, porque el compañerismo, la ayuda mutua, la seguridad, y dar y sentir seguridad en un equipo, entre sus compañeritos de juego, etc., pues se va configurando. Y después vienen algunas otras. Seguramente has escuchado hablar de estas crisis de los 20, de los 25, de los 30, y así. La vida es de crisis. Entonces, según la psicología, cuando tienes la edad de 20 años, alrededor de los 20 años, empiezas a tener algunas confrontaciones con tu identidad y tus roles empiezan a ser inciertos, porque ya no eres solamente la niña o el niño de casa, ahora también eres estudiante, o también pues trabajas, o ya tienes una pareja, una relación, etcétera. Entonces el ego se empieza a querer defender porque está pasando por una etapa de turbulencia.
Entonces estás constantemente o estamos constantemente buscando respuestas a lo que nosotros queremos escuchar o queremos saber que nos está pasando. Entonces esto lo único que trae es esta confrontación se deriva en un aspecto más independiente del individuo, es decir, los padres en este caso empiezan a ser pues compañeros horizontales, ya no son proveedores de certezas para tomar decisiones y más bien lo son los amigos o incluso la pareja que uno tiene durante su edad veinteañera, ¿no? Y bueno, alrededor de esos, de la edad de 20 años, eso es lo que a grandísimos rasgos Erikson definía, pero después viene una etapa que es de los 20 a los 40, que es cuando ya cobra mucho más importancia la consecución de las relaciones familiares, la vida en pareja, los planes a futuro, y pues da muchísimo miedo, según esta teoría, a los individuos sentir un aislamiento que les limite su capacidad de recibir y de dar amor. El amor resulta ser una de las variables más importantes en esta etapa porque tiene un peso específico y muchas veces es el centro de muchas de las decisiones que las personas toman en esta etapa. Y ya para terminar esta teoría de Erikson, antes de pasar a los tips que seguramente estás esperando y que te van a servir muchísimo, decía Erikson que la generatividad y el estancamiento suceden entre los 40 y los 60 años. Es decir, algunas de las personas que están en esta etapa de su vida comienzan a sentirse menos generosas o menos generosos con sus propios sueños, empiezan a perder esa motivación de ese brillo en los ojos, esta luz en el corazón de querer seguir luchando para tener cosas o para lograr objetivos o para lograr sueños o como le quieras llamar. Y es cuando empiezan a trasladarse esas motivaciones en los hijos, si es que los tuvieran, o en algún otro tipo de parentescos que estuvieran muy cercanos a su momento en la vida. Y también la parte del estancamiento es cuando se empieza a terminar esa ambición, te decía, por conseguir otras cosas. El egoísmo, el ego empieza pues a acrecentarse al interior de los individuos y ya se empiezan a aislar muchas de las veces. Es por eso que a veces hay personas que se vuelven gruñonas o hay personas que ya no piensan en un futuro como un estadio deseable, sino que ya empieza la recta final de la vida y pierden motivación, siendo de que bueno, es una etapa de las más bondadosas porque justamente la contraparte viene en la teoría de Erikson, en que después de esta turbulencia en la vida, el ego empieza a transformarse y empieza a destruirse al interior de las personas. Es cuando el ego, este cascarón, como lo hemos llamado en algunas ocasiones, se empieza a destruir y deja ver, una vez que se destruye completamente, el sentido de la vida de una persona y las personas empiezan a vivir de una manera más espiritual. Seguramente te hace sentido porque, pues bueno, no sé si tú estés en esta etapa de la vida ahora que me escuchas, pero también están nuestros padres en alguna ocasión, nuestros abuelos, alguna tía o algunos familiares que son sumamente devotos a lo religioso o tienen creencias mucho más arraigadas conforme van siendo mayores, porque justamente es esto, el ego empieza a destruirse y da paso a la vida espiritual de una persona y eso es invariablemente. Bueno, ahora te he dicho cómo es que desde lo psicológico de alguna manera y utilizando la teoría que me parece muy valiosa de Erik Erikson, se va construyendo un ego parcialmente desde cada una de las etapas de desarrollo de un individuo. Te diré también que es importantísimo que el ego esté siempre observado en las etapas del desarrollo porque puede ser que a veces nos brinquemos alguna etapa por cualquier razón, motivo o circunstancia y estemos viviendo atemporalmente algunas cosas que no deberíamos estar viviendo y esto nos trae un conflicto inmenso. Entonces, esa parte es más que otra cosa, pues un poco de teoría que pudiera servirnos porque en el lugar de solamente venir y opinar de cosas que vemos y vivimos, también me gustaría que pudiéramos entender un poco desde la ciencia o desde los
teóricos importantes en la historia, cómo es que se ha venido abordando el tema del ego. Y hablando del ego y tu liderazgo y pasando un poco ya a la etapa de los tips, preguntémonos, ¿el ego es positivo? ¿El ego es negativo? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te cuentas tú? ¿Qué te dices? Seguramente estás pensando que pudiera ser, no sé, negativo en cierta medida porque te hace tomar decisiones apresuradas o muy centradas en ti, pero también pudieras estar pensando que es positivo porque te lleva a lugares a los que si no tuvieras esa llama encendida, tal vez no llegarías. Y parcialmente tienes razón, el ego no es una sola dimensión de experiencia, es una constante que, pues bueno, a mayor gestión, pues mayor bondad provee. Entonces, en ese sentido te diré, con relación a tu liderazgo, que hay varias maneras en las que el ego te puede jugar trampas cuando estás proponiéndote liderar algún proyecto, algún equipo o cualquier cosa. Y esas maneras seguramente las has vivido. Por ejemplo, cuando hemos visto algunos jefes, por ejemplo, en las empresas o en las organizaciones, que tienen miedo de confiar en su equipo, que prefieren no ser auténticos, no pedir ayuda, que si se equivocan no lo reconocen y que no quieren compartir más allá de lo laboral. Incluso es uno de los consejos que se dan a nivel gerencial: no confíes o no te compartas más allá de lo estrictamente necesario con tus empleados, ¿no? Vamos a decirlo así porque así se llama, así lo he escuchado que lo denominan. Pero aquí es mucho el ego también, que termina siendo pues esta relación acartonada de jefe y colaborador en el lugar de líderes y un equipo de trabajo efectivo, ¿no? Otra de las trampas que te juega el ego cuando estás liderando algún tipo de equipo es que no sabes decir que no, porque pudiera estar en tela de duda tu ego y tu posibilidad y tu capacidad y solvencia para hacer algunas cosas. Es preciso a veces que consideremos que podemos decir que no y que nos podemos equivocar y que incluso nuestros compañeros pueden saber más que nosotros, y de hecho sería bondadosísimo que así fuera. Pero cuando hay una persona que tiene un ego muy alto, pues no va a reconocer que hay personas mejores en su propio equipo y que están incluso no a la cabeza del equipo. Otro de los factores que pudieran ser contrarios al desarrollo de un buen liderazgo en una organización es que los jefes no permiten, detrás de su ego o subidos en su ego muchas veces, comunicarse con empatía con sus colaboradores. A veces no los toman tan en serio, no toman en consideración sus deseos y sus problemas o frustraciones. Por ende, pues la comunicación no es efectiva, y eso pues hace que los colaboradores se sientan infravalorados o desmotivados, o que no tengan una motivación así especial para desarrollarse en la organización y para llevarla a su mejor versión. Y bueno, pues a veces el ego en los equipos de trabajo también pudiera fastidiar los proyectos por no querer delegar, porque el ego no nos permite entender que hay personas que lo pueden hacer igual, mejor o no sé, de una manera diferente, pero con un resultado igual o mejor que nosotros. Entonces, uno de los errores más frecuentes al liderar equipos es que se piensa que nadie lo puede hacer mejor y quiere hacerlo alguien estrictamente siempre, ¿no? Y bueno, compartir ideas y ser capaces de proponer cosas también es bueno considerarlo, porque cuando estamos liderando algún equipo, cuando estamos al frente de algún proyecto, pues pensamos que no es bueno desde el ego que no nos permite compartir lo que somos con otras personas, pues no decimos nuestras ideas por temor a que nos las vayan a robar, no nos arriesgamos por temor a que no nos vaya a funcionar, no nos metemos en estas zonas que están más allá del confort de decir soy jefe y se hace lo que yo digo, ¿no? Entonces es muy diferente y terminemos con esa parte. O sea, ya partimos de la premisa de que somos seres humanos, de que hay un tratamiento para el ego y que incluso avanza con nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Pero cuando llegamos al momento de ser líderes o decidir ser jefes, decidimos ser líderes para desprendernos de ese terrible monstruo del ego que se apodera de nosotros
y más bien gestionarlo y que sea nuestro mejor aliado, porque también hay otra parte. Algunos de los tips que te pueden ayudar o que te van a ayudar, estoy seguro, para que tu ego no interfiera en el desarrollo de tu liderazgo, te los voy a dejar a continuación. El primero de ellos es que mires a tu espejo interno, que te observes, que veas cómo te tratas, qué te dices, cuál es la narrativa que tú estás viviendo. Te decía hace un rato, decía Wittgenstein que a él nada le sucedía, porque en su narrativa él cambiaba a que él hacía que las cosas tuvieran un sentido, entonces se volvía a apoderar de su realidad y eso le daba un alimento especial para su propia posibilidad. Es lo mismo acá. Mira tu espejo interno, fíjate qué estás buscando, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos, qué tanto te conoces y en función de ello, enséñate a ti primero a gestionar tus debilidades y tus fortalezas para que después puedas descansar todo ello en un equipo de trabajo y que puedan convivir desde figuras humanas, no desde un líder o un jefe, mejor dicho, autoritario y una persona que obedece. No, es bueno que estemos partiendo desde lo humano. Mira tu espejo interno. El tip número 2 que te doy es que aceptes, como te decía, tus limitaciones. Aprende a saber que no eres don fregón o doña fregona y que no eres dueña de todas las respuestas y que no eres el titular de todas las preguntas. No hay tal cosa. Hay que saber que desde desprendernos de esa necesidad de tener la razón y de querer decir todo como se debe de hacer, pues a veces estamos perdiendo de vista que tenemos limitaciones inmensas y eso nos evita crecer. A veces nos llenamos tanto de nosotros mismos que pues no dejamos espacio para absolutamente nada más y mucho menos para el aprendizaje. Si eres buena o bueno en algo, dale ahí y lo demás utiliza la fortaleza de un equipo y acepta que hay cosas que no sabes o no puedes hacer tan bien como las demás personas. Identifica también tus creencias y tus valores. Si tú estás haciendo cosas que te hacen una alineación así especial con lo que estás haciendo, te vas a sentir mejor porque vas a estar viviendo tu propia razón de ser y vas a estar bien en lo que decidas hacer. Si estás haciendo cosas que van en contra de tu propio bienestar moral o de creencia o de valores, va a ser terriblemente mal el resultado y te vas a sentir muy molesto porque tu ego va a estar acechado, pero también va a estar oprimido y queremos que el ego se sienta libre, pero que lo tengamos bien delimitado. Y bueno, otra de los tips que te puedo dejar para que tu ego no se apodere de ti durante el desarrollo de tu liderazgo es que practiques la empatía y seas asertiva o asertivo, que trates de ponerte en los zapatos de otra persona, como se dice coloquialmente, que no te permitas ese tipo de cegueras terribles que nos hacen no comprender que estamos entre personas y que a lo mejor en una oficina o en un salón de clases hay ciertos roles que se deben de llevar porque es parte del orden, pero fuera de ahí, fuera de esas paredes, somos personas todos. Y es por eso que no podemos o no deberíamos considerar cuestiones fuera de la empatía y también respecto a la asertividad, que nos sepamos comunicar francamente, que sepamos decir nuestros deseos, que sepamos incluso sobrellevar un conflicto que a veces resulta necesario, pero que todo sea en un aspecto muy asertivo, que busquemos siempre lo positivo de las cosas sin conflictuarnos innecesariamente, utilizando la empatía. Y bueno, no olvides que todo esto que te acabo de decir evidentemente es pues muchísima información, tiene que ver con desde lo humano hasta lo organizacional y lo individual, pero también tiene que ver con las ganas de mejorarnos. El ego es una unidad que está al interior de nosotros, es una consistencia que está latiendo ahí, es como otro corazón y otro cerebro combinados que a veces se expande tanto que deja, te decía, poco lugar para otras cosas. La intención será tratar, en la medida de lo posible, de reducirlo en la medida en la que nos permita colocar otras cosas alrededor del propio ego, como lo son, te decía, la empatía, la asertividad, la autoconfianza, que dista mucho de ser el mismo ego,
llenarlo de autoconfianza y dejar el ego bien vigilado en su justa dimensión nos puede hacer llegar a muchos más logros y objetivos de los que incluso parándonos en el ego pudiéramos conseguir. Yo hasta aquí te dejo en este episodio que fue sumamente cargado de información, como me gusta hacerlo, pero también es necesario porque más que una opinión o más que una intención de expresarme con todos ustedes o contigo, en este caso que estás buscando mejorar tu liderazgo, también por otro lado estoy muy feliz de que podamos nosotros compartir un poco de conocimiento que nos haga encontrarnos en la vida y que nos haga compartir nuestros liderazgos y nuestro éxito en un futuro, porque estoy seguro de que estás completamente destinada y destinado a ser una persona exitosa y por eso estás escuchando este podcast. Te mando un grandísimo abrazo, espero que estés muy muy bien y pues bueno, espero nos escuchemos muy muy pronto, tanto como el ego y las actividades nos lo siga permitiendo. ¡Hasta pronto!